Muchas gracias por continuar con nosotras. Vamos a la gustada sección de El Con Todo. El día de hoy les vamos a mostrar algunos ejemplos de estas inconsistencias en el otorgamiento de títulos de concesión por parte de la Conagua, dependencia que se puso a revisar con lupa estas más de 600,000 concesiones dadas desde el salinismo. Vamos pues con El Con Todo. Bueno, pues todos los caminos llevan a Carlos Salinas de Gortari por una u otra razón. En 1992, en el marco del Telecán, pues impulsó la Ley Nacional de Aguas, 1992, y esta ley le dio prioridad al uso industrial indiscriminado respecto a el uso humano, doméstico. Hasta la fecha tenemos esa ley y es por eso que el gobierno federal, luego de diagnosticar todas las irregularidades por parte de, dentro de la Conagua se identificaron estas irregularidades, ya diagnosticado, van a enviar reformas a la Ley Nacional de Aguas Salinista, la de 1992. No espero mucho, porque desde el año 2012 en el Congreso está congelada una ley general de aguas que precisamente fue impulsada por colectivos y que busca eso, que se le dé prioridad al uso doméstico, al uso humano, por encima de todas estas especulaciones y acaparamiento de agua por parte de empresas, por parte de políticos. Ahí les va. Asociaciones religiosas, se lo decía al padrecito que está aquí, también a monja Sor Juana. Asociaciones religiosas, bancos, inmobiliarias, grandes empresas desde Coca-Cola hasta Kimberly-Clark, también los famosos clubs de golf, muy asociado a la élite política y empresarial, también agroindustrias y también bastantes exgobernadores, incluso el expresidente Vicente Fox, acuérdense. Todos ellos y más han abusado del sobreconcesionamiento de estos títulos de concesión que permite la ley salinista. Y entonces, yo me acuerdo que desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se comprometieron a revisar el desastre que había en este sobreconcesionamiento, que desde el sexenio pasado lo intentó Elena Burns cuando era subdirectora de la Dirección de Administración, estaba intentando hacerlo y la corrieron de la misma Conagua, le cerraron la puerta, ya no la dejaron pasar, y bueno, entra Efraín como titular de Conagua y tiene esa gran tarea de revisar irregularidades dentro de las más de 500,000 concesiones dadas por la propia Comisión Nacional del Agua bajo el marco de la ley salinista que se busca reformar. De estas 500,000 encontraron 58,000 inconsistencias y entonces, si Lluvia nos puede por favor proyectar justo esta diapositiva que se emitió el día de hoy en la conferencia matutina, luego de la larga, chambita que se echó la Conagua. Se han revisado 482,000 títulos de 500,000 que todavía llevan un avance ya muy importante del 90%. Inconsistencias, casi 59,000, sin fecha de vigencia, lo cual recuerda un poco las concesiones mineras que tienen concesiones hasta años infinitos. Presunta falsificación de títulos, les traemos un caso de Chihuahua, sí, tal cual, concesiones falsas, apócrifas. Uso diferente a la actividad concesionada, por ejemplo, les traemos el caso de que un club de golf aquí en Coajimalpa tiene uso agrícola, no paga derechos, pero evidentemente es un uso de servicio residencial. Coordenadas de ubicación, en la conferencia matutina mostraron que incluso le salía las coordenadas en otro país, pero como esas hay muchísimos casos. Mauricio Rodríguez es el que sustituyó a Elena Burns en la Subdirección General de Administración del Agua. El día de hoy él dice, ¿cuáles son las incidencias más recurrentes que encontramos? Pues estas que les leímos en la diapositiva. Vamos con el primer caso, grandes empresas. Hay un estudio muy importante que publicó la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 2020, se llama Los Millonarios del Agua. Ellos se pusieron a revisar la base de datos del Registro de Derecho de Agua, la REPDA, de la propia Conagua, que es pública, y encontraron cómo 3,000
Grandes usuarios privados acaparan concesiones, por ejemplo, Kimberly Clark y Banco Azteca, tanto de Claudio X González padre como de Ricardo Salinas. Se preguntarán por qué los bancos tienen agua. Lo hacen para especular, no tanto para usarla. También otros acaparadores, FEMSA, Bachoco, Herdes, Lala, mineras como Buenavista de Grupo México, que aparte de su presa de Jales provocó pues un ecocidio allá en la cuenca de Sonora. Hasta la fecha tiene a sus habitantes con metales pesados en la sangre. Bueno, incluso hasta asociaciones religiosas. Hubo un con todo hace unos mesecitos que les trajimos casos particulares. Tienen 127 concesiones de agua, más de 7 millones de metros cúbicos por año, pero hay unos casos que sus concesiones son de uso agrícola, pero si te metes a las páginas de esas asociaciones, pues tienen casas de retiro que ofrecen servicios de hostelería, es decir, su uso es de servicios, no agrícola. Esto en particular nos los compartió Rubén Juárez Zapatero, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma allá en Michoacán, que se ha puesto a analizar el REPDA. Hoy le compartí esta información de la Conagua y dice que no está tan seguro que solo sean 58,000 inconsistencias respecto a lo que él ha estado viendo, pero bueno, todavía falta 10% de revisar. 2. Esto es información de mi compañero Bet Rosas, el jefe de información. Se puso a revisar también en el registro de la Conagua qué políticos tienen sus propias concesiones, sus propios pozos o bien presas, como Duarte. No es el único. Guillermo Padres también tenía su presa, la mandó dinamitar. Diego Sinué de Guanajuato, Miguel Márquez también de esa entidad, El Bronco en Nuevo León, Luis Armando Reynoso Femá de Aguascalientes, Francisco Ramírez Acuña de Jalisco, Ángel Aguirre, recuerden por lo de Ayotzinapa, también tiene él y una familiar concesión, Rutilio Escandón de Chiapas y el propio expresidente en sus ranchos, también toda la familia Fox, no solo él. Bueno, recientemente les mostramos el caso de los Monreal. Acuérdense que es pues todo un clan allá en Zacatecas y son un montón de hijos. Cada uno de ellos, pero algunos, incluyendo el padre, tienen sus concesiones. Si Lluvia nos puede, por favor, proyectar esta. Así se ve la REPDA, es de acceso público. Titular, Saúl Monreal, el que quiere ser ahora candidato a la gubernatura de Zacatecas. Ya le toca a él, pero pues está el tema del nepotismo, entonces ya ahí hay diferencias entre los Monreal por ello. Cándido es uno de los hermanos. David Monreal, pues ahora es gobernador, recibió su concesión desde el 2001. Elías Monreal también es uno de los hermanos y Cándido también uno de los hermanos. Cándido, de hecho, estuvo relacionado con un caso judicial, pero que al final pues fue desmentido. Son concesiones para uso agrícola, es decir, no pagan derechos, pero pues los mapeos que detectó Rubén, el activista que les comentaba de Michoacán, sí se ve que sean campos, no como el caso del club de golf o bien el caso de las asociaciones religiosas. Esto entre el 99 y 2020, cuando pues ya Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas y que estos hermanos tuvieron respectivamente cargos políticos como alcaldías. Ahora nos vamos con el tema del prestanombres. Así como hay falsificación de concesiones, también hay tráfico de concesiones. La ley salinista permite vender concesiones. En Chihuahua, además de la presa de César Duarte, que fue lo que se hizo más mediático, hay toda una hidromafia compuesta por exfuncionarios estatales de la Conagua. O sea, dentro de la Conagua también está esto. Y con juicios, con títulos de concesión falsos y también tráfico de constancias. Las constancias son, a diferencia de los títulos de concesión, constancias de libre alumbramiento es para que el que le den eso pueda cavar pozos a lo estúpido sin garantizar que haya agua ahí o bien a pesar de que esté sobreexplotado. Bueno, con todo eso hay un presunto prestanombres del exgobernador priista César Duarte. Esto fue denunciado en su momento por el superdelegado de Chihuahua de Morena, ahora senador Juan Carlos Loera.
También si nos puede proyectar, por favor, Lluvia, porque ahí se ve el nombre y se ve un montononal. Esta es presunta falsificación de títulos, esto es información de Conagua. Y la siguiente es justamente sobre el prestanombres, que tiene ahí el nombre y se le ve un montón de concesiones, particularmente en el Llano de Gigantes, un acuífero sobreexplotado, donde se suele producir nuez. Ahí está. Agroindustrias BVM, pertenece a un prestanombres de César Duarte, y pues todas esas se registraron un mismo día, el 20 de agosto de 2013, más de 20, pues justamente cuando Duarte era gobernador de Chihuahua. Ahora sí, nos vamos con falsificación de concesiones. El día de hoy, en la conferencia matutina, el titular de la Conagua, Efraín Morales, expuso que debido a la ley salinista, a la cual le van a enviar reformas el próximo lunes, de acuerdo con la presidenta, esta ley todavía permite un esquema de transmisiones entre particulares, se pueden vender los títulos de concesión de una a otra persona, lo que ha creado un mercado negro del agua, incluso para especular con este recurso. Es lo que mostraba Lluvia anteriormente, esto se proyectó y justo citan el caso de Chihuahua, y que no se alcanza a ver muy bien, pero dice Dirección Local Chihuahua. ¿Qué es lo que dice Elena Burns, ex subdirectora de administración de Conagua? Lo ha dicho, sin embargo. Por ejemplo, el entonces delegado de Conagua en Chihuahua y priista Alex Levarón, quien fue el que dio estos constancias al prestanombres. Bueno, este delegado, en juntas con sus apoderados legales realizadas en octubre de 2014, otorgó constancias de obras para 395 solicitantes de constancias de alumbramiento, aún sin contar con pozos, como exige el decreto presidencial. Después, estas 395 personas de origen menonita, aquí sí es importante enfatizar su origen porque están recibiendo muchas concesiones y son, así como en Chihuahua, también allá en la península de Yucatán, están generando una deforestación bastante importante para hacer sus cultivos de nuez. Bueno, luego estas 395 personas de manera colectiva utilizaron estas constancias apócrifas para demandar a la Conagua para que otorgara títulos de concesiones para volúmenes indeterminados a pesar de la extrema sobreexplotación de los acuíferos. Y otro punto, la propia persona, Alex Levarón, que trabajaba en Chihuahua y que les otorgó estas constancias apócrifas, también es menonita, o sea, puerta giratoria. Intereses de megaindustriales, particularmente de la nuez allá, que utilizan montonal de agua. Bueno, ya casi voy. Otros usos, el del club de golf, que también se los expusimos a detalle en un con todo. También, sí, por favor, Lluvia, nos puede proyectar el de... Este fue lo que planteó la Conagua, 272 títulos de uso agrícola aprovechados para otros fines. Ponen un ejemplo de Guanajuato igual, que tiene un uso distinto, pero se pone como uso agrícola. Lo pidió para uso agrícola para no pagar derechos. Los usos agrícolas en general no pagan derechos, pues porque justamente es para sacar alimento y todo el mundo necesita alimento. Ahí está a partir de una fuente de Barranca, Puerto Llano, en Coajimalpa de Morelos, alcaldía de la Ciudad de México. Esta concesión se dio desde los 90 para supuesto uso agrícola, pero pues es justamente un club de golf, bosques, con uso residencial. Esta se dio en el 95 ya bajo la Ley Nacional de Agua Salinista, que se emitió en el 92 en el marco del Telecán y la apertura al neoliberalismo y demás. Y ya por último, la privatización del agua, y no por ser último es menos importante. Sobre todo saludos a los de Puebla y a las ciudades en Quintana Roo y en Coahuila, donde el servicio del agua está privado y tiene un montón de casos de tandeo, de tarifas carísimas, de sobrecostos. ¿Qué es lo que pasa? Conagua les dio concesiones a servicios públicos y esos servicios públicos los cedieron a empresas y estas empresas están lucrando con una concesión de agua pública. El caso de Puebla también lo dimos aquí porque el propio gobernador Armenta dice que no les va a quitar esa concesión porque les causaría un
una indemnización importante, millonaria. Bueno, sobre las concesiones con registro de uso público urbano, el sistema operador público le cedió sus concesiones de uso público urbano a la empresa Concesiones Integrales. También, por favor, si Lluvia me puede proyectar, o nos puede proyectar, ahí se ven. Esas concesiones se dieron como tal al sistema operador público al SUAPAP de Puebla, pero el SUAPAP se las dio, ni siquiera se las vendió, se las cedió en una licitación que de acuerdo con los poblanos fue bastante irregular, porque todavía no estaba como tal registrada esa empresa, y ya con eso se le podría quitar, pero no se atreven. Tenemos concesiones 197 que tienen el registro de uso público urbano y son utilizadas por particulares, dice el subdirector de la Conagua. Es decir, el uso urbano se les da a los municipios para que puedan dotar de agua a la población, pero tenemos títulos en donde están registrados particulares. ¿Qué hicimos en ese caso? Fuimos a checar, hicimos la inspección y se trata de particulares y tenemos que ver qué está pasando ahí. Ya hicimos la revisión y en algunos casos estamos corrigiendo solo el título de concesión, en otros estamos investigando de qué se trata. Bueno, pues sin embargo hemos analizado los casos de privatización, por ejemplo en ciudades de Quintana Roo, en Veracruz, en Coahuila y en Aguascalientes, donde los usuarios padecen de cobros arbitrarios, cortes por impago y por supuesto también tandeos. Y cuidado con Querétaro porque desde el 2022 su Congreso ya aprobó una ley que abre las puertas a una concesión a empresas. Todavía no ha sucedido, pero Querétaro pues es gobernado por Acción Nacional, que tiende precisamente a beneficiar a la iniciativa privada. Y ahora que hablabas de Puebla y de estos casos de privatización, también recordaba que en Puebla se han registrado movilizaciones, por ejemplo en San Pedro Cholula, pero también en Cuenalá. Ahí me llama siempre la atención en 2021 porque ahí habitantes cerraron una planta de Bonafont. Sí, eso fue en 2021 justo para denunciar cómo estaban saqueando el agua y los dejaban a ellos de Bonafont, ¿no? Ajá, sin acceso a esta agua. Y recordando también eso, hoy se hace este anuncio, este mapeo que da a conocer la Conagua. Justamente hace unos días, el lunes, se realizó una conferencia para invitar a habitantes pues, de todo el país a la próxima Asamblea Nacional por el agua y la vida. Es una reunión que se realiza ya desde hace varios años. Esta es la sexta asamblea y se realiza en distintas sedes, ¿no? En lugares donde los pueblos han organizado para proteger el agua. La próxima asamblea se va a realizar el 18 y 19 de octubre en Loma de Bacum, Sonora. ¿Por qué se va a realizar ahí? Bueno, porque en 2016 ahí se organizaron para evitar que el gasoducto de la empresa Yenova, que es filial de Sempra Energy, avanzara. Eso fue en octubre del 2016 y los pobladores pues celebran otro año más de que se organizaron, de que se expulsaron ahí a policías y con sus manos desmantelaron ese gasoducto. Y les doy toda esta información porque a la par de que la Conagua hace este anuncio oficial, pues también en distintas partes del país la gente sigue organizándose para defender el agua. Y justo en esta conferencia del lunes, lo que decían la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida es que pues que ven con inquietud el plan hídrico del que ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ellas mencionaron, bueno, se está hablando de ordenar las concesiones, lo que quiere decir que van a tener más control del agua. Lo que nosotros queremos es ya no dar más concesiones justamente a estas empresas. Esa es la postura que se da desde los pueblos organizados, Dul, y pues ahí está la convocatoria a esta asamblea el 18 y 19 de octubre en Sonora, en Loma de Bacum. Buenísimo, y qué bueno que recuperas este tema de que los propios ciudadanos
son los que han detectado las anomalías y las han tratado de mitigar. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Puebla, que les cerró la planta Bonafón, y en cuanto les cerró el acceso al pozo, ellos empezaron a tener agua. Porque justo los varios comités de ciudadanos fueron los que advirtieron estas irregularidades que les planteamos y que se las fueron a dar como ciudadanos a la Conagua. Y bueno, hasta ahora estamos viendo pues ya un poco de luz y de diagnóstico. Vamos a ver si se aprueba estas reformas a la ley salinista. Hay un montón de intereses y especulación al respecto. Y como hemos visto en otros temas, pues está el cabildeo ahí, pues, hasta propios, por ejemplo, el propio Monreal tiene su concesión y está legislando. Bueno, ahí está. ¿Te parece si mandamos el trabajo de Poncho, de Alfonso López? Va en línea con esto, particularmente lo que pasa en Monterrey y su servicio de alcantarillado. Dice, una investigación de la organización Redes Quinto Poder reveló que la zona metropolitana de Monterrey sufre una grave problemática debido a las fugas de aguas negras, las cuales se esparcen por las calles, encharcan las vialidades. Por supuesto, esto genera insalubridad, malos olores y focos de infección. Vamos a verlo, por favor. Una investigación de la organización Redes Quinto Poder reveló que la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sufre una grave problemática debido a las fugas de aguas negras, las cuales se esparcen por las calles, encharcan las vialidades generando insalubridad, malos olores y focos de infección. De acuerdo con esta información, el riesgo por estas fugas se incrementa debido a que las corrientes de aguas negras, la mayoría de las veces, llegan hasta los drenajes pluviales contaminando el agua limpia de los ríos. Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, dijo en entrevista, sin embargo, que desde 2019 hasta inicios de 2025, en la zona urbana de Monterrey, se reportaron 793.700 fugas de aguas negras. Datos obtenidos por la organización a través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que desde 2019, el año más antiguo del que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tiene registro, se reportaron 127.643 fugas de aguas negras. En 2020, el número llegó a 128.094 casos y en 2021 fueron 111.577 reportes. Para 2022 sumaron 104.051 quejas. En 2023 se alcanzó la cifra de 112.366 y en 2024 un récord de 132.858. En 2025, entre enero y los primeros días de agosto, se alcanzaron 77.111 casos. En total suman 793.700 fugas de aguas negras acumuladas en 6 años, lo equivalente a 10.000 reportes mensuales, 330 quejas diarias o casi 14 cada hora. En los últimos 3 años, en la zona metropolitana de Monterrey ha habido muchísimos reportajes de cómo está colapsado el drenaje en los municipios conurbados, ¿verdad? Sí. Hay reportajes de televisoras, de gente que tiene un día, una semana. Porque te mando una nota del periódico El Norte donde dice ahí que tienen 2 años padeciendo una fuga. Entonces, esta problemática, dado nuestra labor de pedir datos, visibilizarlos para pues movilizar a los actores y a los ciudadanos para que tengan mayores elementos para exigir derechos, pues por ahí nos decidimos. Fue por la visibilización que ya venían dando todos los medios de comunicación locales a estos temas y de algo que nosotros sostenemos. Se trata a los neoloneses como ciudadanos de segunda y de tercera. Nosotros lo que queríamos y hemos hecho hasta hoy es visibilizar la problemática con datos duros y cuya fuente pues es la misma entidad paraestatal. Dicha cantidad de reportes, menciona Juan Manuel Ramos, hacen imposible atender las fugas con prontitud, lo que provoca que muchas permanezcan activas durante varios días e incluso semanas. Además, el director de Redes Quinto Poder aseguró que el gobierno de Samuel García le ha dado prioridad a otros asuntos que no son tan relevantes y ha ido postergando las labores de reparación de fugas y mantenimiento del alcantarillado. Está tan bizarro este asunto
que por ejemplo acaban de anunciar que van a gastar 600 millones en señalética para llegar al estadio de Rayados, donde van a haber 4 partidos de mundial, y no tenemos a la vista ninguna estrategia para resolver este problema. Y es lo que te digo ahí, que parece que los de aquí somos ciudadanos de segunda y de tercera, y te habla de países como en otros países donde el local vale menos que el turista. Juan Manuel Ramos hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar esta situación, la cual se ha ido agravando en los últimos años. El llamado es a los ciudadanos que no normalicemos esto, porque en Nuevo León está tan socavada la protesta social y tan estigmatizado el quejarse, que esto ha hecho tanto daño y nos convierte en una sociedad, imagínate, capaz de aguantar tantas fugas, y parece la palabra tan sencilla, pero está respirando eso, y cuando gente tiene más de 2 años, pues te habla de una sociedad que se rindió ante estas problemáticas y ante los servidores públicos incapaces